Bienvenidos a esta masterclass sobre las personas obligadas a llevar contabilidad y las personas responsables de IVA. Yo soy Ronald Camacho, fundador de Royal Holding y soy el contador tributarista experto que te va a dar esta clase. Durante estos 40 minutos van a recibir una clase completamente gratis acerca de quiénes son responsables de IVA y quiénes están obligados a llevar contabilidad. Pero antes quiero explicarles quién soy yo y quién es la empresa a la que represento. Yo soy Ronald Camacho, fundador de Royal Holding, contador público y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. La empresa a la que represento es Royal Outsourcing. Royal Outsourcing es una firma de servicios corporativos. Proveemos servicios administrativos, contables, tributarios, legales en materia de derecho laboral, derecho civil, derecho comercial, derecho tributario, por supuesto. También manejamos temas de comercio exterior, importaciones, exportaciones, asesorías para constitución de empresas. Hacemos todos los procesos y procedimientos que nos exigen la ley para poder operar como empresa dentro de Colombia. Aunque nuestro principal servicio es el de outsourcing contable. Con nosotros no tienes por qué preocuparte al respecto de tener que contratar un equipo interno de contadores auxiliares contables porque nosotros nos encargamos de absolutamente de todo. Nosotros ofrecemos un servicio que determinamos all inclusive. En este servicio nosotros hacemos desde la A hasta la Z absolutamente todos los servicios y todas las necesidades y obligaciones que como empresa, como comerciante o como simplemente un contribuyente en este país debe cumplir ante la administración tributaria. El principal plus que tenemos como firma es la planeación tributaria. Nosotros no somos como cualquier otra firma o como cualquier outsourcing que simplemente te liquidan el valor a pagar y ya, y pare de contar. Nosotros nos preocupamos por tus finanzas, nos preocupamos por tu flujo de caja, nos preocupamos por hacer más eficiente la gestión y la carga tributaria, por lo que nuestra principal característica es la de realizar una planeación tributaria con cada uno de nuestros clientes desde el momento cero en que contratan con nosotros y así sucesivamente durante el desarrollo de cada uno de los años grabables de los cuales somos responsables. Después de terminada esta sesión o durante o incluso antes de que inicie esta clase, en caso dado de que desees contactarte con nosotros, puedes hacerlo a través del WhatsApp 317-461-4776 o a mi correo directo es presidencia@royaloutsourcingwm.com. Recuerda que tenemos asesorías completamente gratuitas si eres referido que viene de esta masterclass. Ya dicho esto, ahora sí, damos inicio a nuestra masterclass. Dando inicio a nuestro tema, la masterclass de personas responsables de IVA y los obligados a llevar contabilidad va a estar dividida en los siguientes temas. Empezando por los responsables de IVA, vamos a entender qué quiere decir el ser responsable de IVA, qué personas pueden ser responsables de IVA, qué personas ya son responsables de IVA, cuáles son las obligaciones puntuales al adquirir esta responsabilidad y qué debo hacer si determino que efectivamente soy responsable de IVA. Por otro lado, en cuanto al temario de los obligados de llevar contabilidad, vamos a entender qué quiere decir el ser obligado a llevar contabilidad, qué personas están obligadas, cómo se debe llevar la contabilidad conforme lo que nos dice la ley y qué debo hacer si determino que estoy obligado a llevar contabilidad. La responsabilidad de IVA. Entonces, ¿qué quiere decir ser responsable de IVA? El ser responsable de cualquier tributo es la facultad legal que nos asigna el legislativo en Colombia para generar, recaudar, declarar y pagar un impuesto. Propiamente hablando del IVA o de impuesto de valor agregado, la responsabilidad de IVA o el adquirir esta responsabilidad traduce en que estamos obligados a través de nuestras ventas incrementar o generar el IVA para posteriormente recaudarlo, luego declararlo y finalmente pagarlo a la administración tributaria. ¿Qué personas pueden ser responsables de IVA? Todas las personas jurídicas que sean comerciantes de productos o servicios que preste un servicio que se encuentre grabado. Y por otro lado, toda persona natural que sea comerciante también de productos o servicios que también se encuentren grabados. ¿A qué hacemos referencia o a qué hago referencia con los productos que se encuentren grabados? Partimos del principio que como concepto general en materia de IVA, todos los productos y servicios existentes dentro del territorio nacional se encuentran grabados. Ese es el principio general tributario en materia de IVA. Sin embargo, hay un par de listados que por un lado es el listado de los productos y servicios exentos y por otro lado es el listado de productos y servicios excluidos.
Entonces, partimos del principio que si todos los productos y servicios se encuentran gravados de IVA, excepto los que se encuentran clasificados taxativamente en alguna de estos dos listados. Entonces, toda persona natural o jurídica que sea comerciante de productos y servicios que se encuentren grabados, es decir, que no se encuentren en los listados de los grabados y los excluidos y los exentos, van a estar grabados y por ende se vuelven responsables de IVA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la norma para el caso específico de las personas naturales contempla unos topes que están establecidos en el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. Básicamente lo que nos dice es que las personas naturales que superen cierto tope en movimientos de transferencias bancarias o en ventas o en contratos celebrados pasan a ser responsables de IVA. Es decir, que si una persona natural, comerciante, que vende menos de esta cifra que oscila sobre los 170 millones de pesos en este momento, si sus transacciones son inferiores a ese valor, es una persona que simplemente, aunque produzca, venda, comercialice o preste un servicio que se encuentre grabado, no tiene la obligación y la responsabilidad de generar IVA, puesto que si bien el producto o servicio tiene IVA, la persona natural, al no cumplir los topes, simplemente no cumple o no va a tener la facultad legal de poder generar posteriormente recaudar y pagar el IVA a la administración tributaria. ¿Qué personas ya son responsables de IVA? Entonces, como primera medida, toda persona jurídica, desde el momento en el que una sociedad es constituida, nace con la responsabilidad de IVA. Sociedad me refiero a SAS, sociedad anónima, limitada, comandita, etcétera, etcétera. Un error grave que cometen muchos los contribuyentes es que al desconocer esta responsabilidad o esta obligación con la que ya nacen las personas jurídicas, en el momento en el que constituyen sus empresas, omiten la presentación y los deberes formales que veremos más adelante que corresponden a tener la responsabilidad de IVA. Entonces, en algunas ocasiones generan ventas sin generar el IVA dentro de la factura o lo que es peor, lo generan y no lo declaran a la administración tributaria. Entonces quiero hacer mucho énfasis en que si de pronto una persona constituye una sociedad, desde el momento en el que esta sociedad adquiere NID, automáticamente adquiere la responsabilidad de IVA independientemente de su régimen. Incluso también hay que tener en cuenta que algunas ESALes o entidades sin ánimo de lucro, en el momento en el que comercializan productos, pueden también estar estos generados de IVA y es otro error que también cometen algunos contribuyentes. Piensan que de pronto al tener un régimen especial están exceptuados de manejar IVA y no. El tema de los regímenes especiales o puntualmente las ESALes es para los beneficios que este tipo de régimen tiene en materia de impuesto de renta. Puntualmente en IVA, si comercializan un producto como cualquier otro comerciante, también están obligados a generar IVA sobre sus productos o servicios. Por otro lado, quienes también ya son responsables de IVA, toda persona natural que sea comerciante de productos y que preste un servicio que se encuentre grabado, que era lo que les comentaba hace un momento. Partimos del principio que absolutamente todos los productos y servicios dentro del territorio nacional se encuentran grabados, excepto los que están en los listados de exentos y de excluidos. Si una persona natural comercializa un producto que esté fuera de estos dos listados, se entiende entonces que el producto o servicio se encuentra grabado y por ende, pues esto ya le da la facultad. Pero si además es obligatorio que cumpla con alguno de los siguientes requisitos, que es lo que hablábamos hace un momento del artículo 437 del Estatuto Tributario. Es obligatorio, si es una persona natural, que cumpla alguno de estos requisitos para adquirir la responsabilidad de IVA. De por sí, el comercializar un producto o un servicio que se encuentre grabado no vuelve a la persona natural responsable. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, que tengan ingresos brutos en el año actual o en el año inmediatamente anterior superiores a 3.500 VTs. ¿Con qué VT se hace este cálculo? Con el VT del año en el que en el que vamos a realizar la liquidación. Entonces, una persona el día, no sé, X día del mes de mayo del presente año, por ejemplo,
va a liquidar o quiere saber si ya es responsable de IVA, toma las 3.500 VTs por el valor del OVT del año 2026 y de lo que la cifra que le resulte es lo que le va a determinar si ya es o no responsable de IVA. Por otro lado, también es un mecanismo para analizar si por los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior, la persona ya del año anterior tenía la responsabilidad. Entonces, si una persona quiere saber si del año gravable 2025 es responsable o fue responsable de IVA, independientemente que no haya cumplido con los deberes formales que debe cumplir el contribuyente, simplemente quiere saber si pudo haber pasado estos topes, toma los 3.500 VTs por el valor de la VT del año inmediatamente anterior. Es la forma de saber si en el año gravable, en este caso 2025, también fue responsable de IVA. Adicionar al tope de los ingresos, el hecho de que tenga dos o más establecimientos de comercio. Si tú eres una persona natural, abres un establecimiento, te pongo un ejemplo, no sé, un supermercado. El hecho de que tú pongas un supermercado y tus ventas no superen las 3.500 VTs, puedes estar tranquilo porque no eres responsable de IVA. Y aunque vas a vender productos que sí se encuentran grabados, no tienes que cumplir con la obligación. Pero resulta que tu negocio, aunque no venda más de las 3.500 VTs, se te da la oportunidad de abrir otro establecimiento de comercio. El abrir este otro negocio, aunque no cumplas con los topes de las 3.500 VTs, automáticamente te vuelve responsable de IVA. El hecho de tener dos o más establecimientos de comercio faculta a la persona natural de ser responsable de IVA. El tercer punto es que la persona explote algún intangible. Entonces, esto aplica más que todo para los casos de franquicia. Entonces, si hay una persona natural que compra una franquicia de cualquier marca, de comida o de cualquier otro tipo de producto, en el momento en el que compra esta licencia para explotar, aunque sea persona natural, aunque sea solamente un establecimiento, aunque no supere las ventas de las 3.500 VTs, por el hecho de explotar un intangible, que es pues una franquicia, automáticamente lo vuelve también responsable de IVA. Por otro lado, el hecho de ser usuario aduanero. Una persona natural que de pronto comience a tener operaciones con el exterior, ya sea por exportación de productos o servicios o por importación también de productos o servicios, el hecho de ser usuario aduanero automáticamente lo vuelve también responsable de IVA, aunque no cumpla con las demás condiciones. Por otro lado, también tenemos el celebrar contratos, también en el año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 3.500 VTs. Entonces, este es muy parecido al de los ingresos. Si la persona celebra el contrato por más de esta cantidad, automáticamente se vuelve responsable. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre el punto 1 y el punto 5? Y es a nivel de la realización del ingreso en materia fiscal. A nivel de realización, en el primer punto es que ya son las ventas que ya obtuvo el contribuyente, que superaron los más de 3.500 OVTs, y en el quinto punto es celebrar contratos que no necesariamente haya ya realizado tributariamente hablando. Me explico, si una persona, un prestador de servicios o un comerciante celebra un contrato por esta cuantía, aún no ha vendido los productos, aún no ha facturado, aún técnicamente no ha cumplido con el tope de los ingresos, pero el simple hecho de firmar o celebrar este contrato con su cliente, automáticamente ya se entiende que pues, va a facturar en algún momento determinado y por ende se vuelve responsable de IVA. ¿Por qué es importante esta precisión? Porque en este tipo de contratos la negociación puede ser que van a facturar una vez se terminen de entregar los productos o servicios después de determinado tiempo. Entonces, por eso pues se hace esta precisión y es la diferencia que hay que tener en cuenta que independientemente de que no se haya realizado desde la perspectiva tributaria el ingreso, el simple hecho de tener de celebrar un contrato, automáticamente por esta cuantía se vuelve la persona natural responsable de IVA. Y por último, las transacciones bancarias. Si una persona tiene consignaciones o movimientos bancarios, perdón, también en el año inmediatamente anterior o en el año actual, iguales o superiores también a 3.500 VTs, respetando lo que expliqué hace un momento de qué valor del VT debo tomar en qué caso, automáticamente la persona también se vuelve responsable de IVA. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones puntuales al ser responsable de IVA?
Entonces, resumiendo todo lo que ya acabamos de ver, en el entendido en el que si eres persona jurídica, sabes que naces con la obligación de ser responsable de IVA. Y si eres persona natural y ya validaste que cumpliste el tope de los ingresos de 3.500 VTs o de los contratos o de consignaciones o etcétera, etcétera, y ya identificamos que somos responsables de IVA, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las obligaciones puntualmente de ser responsable de IVA? Entonces, primero, nace la obligación formal de facturar electrónicamente. Hay que tener en cuenta, y voy a hacer un paréntesis tocando otros temas en materia tributaria, hay deberes de forma y deberes eh, de fondo. Puntualmente, el deber de forma son aquellas responsabilidades de hacer que la administración tributaria nos impone. Entonces, como por ejemplo el tema de facturar, como por ejemplo el tema de presentar un impuesto, como por ejemplo el tema de presentar una información exógena, bueno, hablando ya de otros temas. Entonces, puntualmente hay que tener en cuenta que en materia tributaria hay dos obligaciones, la obligación de hacer y la obligación de dar. La obligación de dar es puntualmente el pagar el tributo y la obligación de hacer es cumplir con alguna de las tareas que la administración tributaria nos imponga para fines de fiscalización y control. Entonces, cuando ya determinamos que somos responsables de IVA, esa responsabilidad no es solamente tener el tributo, recogerlo y pagarlo, sino también implica otra serie de requisitos. Puntualmente, primero, el facturar electrónicamente. Una vez se determina que una persona natural, bueno, o por supuesto también jurídica, que ya tiene esta responsabilidad, tiene la obligación de registrarse en los sistemas de facturación electrónica que la DIAN dispone para esto. ¿Cuáles son? Ya sea desarrollar un software propio, adquirir o negociar con una casa de software o en su defecto contratar el sistema de facturación electrónico gratuito de la DIAN. Pero es obligatorio y es de obligatorio cumplimiento el facturar electrónicamente. Y aparte de facturar, como segundo punto, relacionar el IVA en las ventas. Si tú vendes un producto que vale 1.000.000 de pesos, eh, digamos que, bueno, cualquier producto, agendas, por ejemplo, un cuaderno, o le vendes a alguna empresa una caja de agendas por 1.000.000 de pesos, el hecho de que ya eres responsable de IVA hace que tengas que relacionar el IVA en la factura. Y el IVA es un impuesto de valor agregado. El 1.000.000 de pesos es tuyo, esa es tu venta, ese es tu ingreso. El IVA lo adicionas aparte, que en este momento pues hablamos de una tarifa general del 19%, por lo cual tu factura o el valor a cobrarle a tu cliente ya no va a ser 1.000.000, sino 1.119.000 pesos. Entonces, pero es importantísimo tener en cuenta, es obligatorio poder relacionar el IVA como dentro de la factura adicionado al valor de lo que se está cobrando, por supuesto. Tercero, el hecho de tú relacionar este IVA hace que el cliente te pague este IVA, que es lo que llamamos recaudo del tributo. El recaudar el IVA que generas en tus ventas, entonces, por ejemplo, si vendiste 10 millones de pesos, debes recoger 1.900.000 pesos en IVA. ¿Esto cómo lo obtienes? Porque el cliente te lo va pagando directamente en tus facturas. Aquí es donde viene el tema y hago un énfasis en lo siguiente. Un error que cometen muchos contribuyentes es que consideran o toman el IVA como parte de su ingreso. Y no, el IVA simplemente es un valor agregado. Tu ingreso es el millón o tu ingreso son los 10 millones. Los 119.000 del IVA o el 1.900.000 de IVA o etcétera son exclusivamente un impuesto, un valor adicional, por eso se llama impuesto de valor agregado. Es un valor adicional que el cliente te consigna y que tú simplemente eres un intermediario, el cual recibes este tributo para posteriormente pagarlo a la administración tributaria. ¿Y cómo pagamos este IVA que recaudamos? Vía declaración, que es nuestro cuarto punto, nuestra cuarta obligación, el declarar ante la Dirección de Impuestos el IVA. Esto se hace a través de un formulario tributario, que es el formulario número 300, y este formulario 300 es el documento oficial o el recibo oficial de declaración por el cual yo le informo o los contribuyentes le informan a la Administración de Impuestos cuánto vendieron, cuánto compraron, pero también cuánto IVA generaron
y cuánto IVA se pueden descontar en la declaración y finalmente este saldo es el que se paga a la administración tributaria, dando paso así a la quinta responsabilidad, que es el pago del IVA declarado. Esto se hace a través del recibo 490, que es el recibo oficial de pago. Entonces, en el formulario 300, tú tomas el IVA que generaste, el IVA que descontaste y te da un valor a pagar. Y a través del formulario 490 es como se paga directamente a la administración tributaria, ya sea en efectivo a través de un banco o vía PSE, que es lo más aconsejable, el pago del tributo. Y por último, el hecho de ser responsable de IVA obliga automáticamente a ser un poco más rigurosa la obligación, porque realmente lo veremos más adelante que la obligación nace más antes, pero esto hace que la obligación sea más fuerte de llevar, perdón, contabilidad. El hecho de ser responsable de IVA, si bien la obligación de contabilidad nace desde el momento en el que somos comerciantes, el hecho de ser responsable de IVA hace que sea aún más riguroso el control del manejo de contabilidad. Incluso hay muchos contribuyentes que ya también por topes deben reportar estas diferencias y estos controles contables a la administración de impuestos, que entre otras es a través de los formatos 2516 y 2517 para las personas naturales y jurídicas respectivamente, a través de la declaración de renta, pero puntualmente, a pesar de que no para todos es obligatorio este reporte ante la DIAN, es obligatorio para todos los contribuyentes tenerlo, es necesario. Entonces, y esta obligación de llevar contabilidad nace, como digo, desde el momento en que nos registramos como comerciantes. Sin embargo, es mucho más riguroso y más estricto el control de llevar contabilidad ya cuando somos responsables de IVA. Entonces, ¿qué debo hacer si determino que soy responsable de IVA? Primero, debemos actualizar el RUT y adicionar la responsabilidad número 48, que es la responsabilidad de generar IVA. Segundo, adquirir el sistema de facturación electrónico, perdón. Ya como lo mencioné hace un momento, podemos usar el gratuito de la DIAN, un desarrollo propio o uno adquirido a través de una casa de software. Por otro lado, también debemos hacer el ajuste a los productos y servicios adicionando el IVA. Esto lo menciono muy puntualmente, por ejemplo, para comercios, por ejemplo, como los retail, supermercados, etcétera. Digamos que si bien en el momento en el que de pronto nacen a través de persona natural no son responsables de IVA y cumplen con los topes, tienen que literalmente ingresar a su sistema y cambiar los precios de sus productos, adicionándoles el IVA para que en el momento en el que se realicen los procesos de facturación, pues ya vengan con el IVA relacionado. Y hago un paréntesis aquí muy puntual. Así no hagan esta gestión de recaudar literalmente el tributo a través de la factura. La administración tributaria, o bueno, más bien la parte jurídica que nos reglamenta nuestro estatuto tributario, nos indica que así no se recaude el tributo, es obligación de igual forma del contribuyente pagarlo. Entonces yo te pongo el ejemplo, si vendiste 1.000.000 de pesos y eres responsable de IVA, debías haber cobrado a tu cliente 1.190.000. Resulta que por el error, desconocimiento o lo que sea, no se cobró los 190.000, se lo cobraste 1.000.000 de pesos. La DIAN te dice, tranquilo, no hay ningún problema, pero usted aún así me debe liquidar y pagar esos 190.000. En este escenario es donde el IVA puede resultar saliendo del bolsillo del contribuyente. Entonces hay que tener en cuenta que eso es un paso muy importante, especialmente para los comercios de retail, y es que es necesario, obligatorio y súper importante que actualicen sus precios para evitar este tema, porque si no generan el IVA, de igual forma tendrían que entrar a asumirlo a la administración tributaria. Por otro lado, por supuesto, pues el tema del recaudo del IVA general en las ventas, que fue lo que ya vimos hace un momento, declarar el formulario 300, pagar el IVA declarado, y adicional nacen otras responsabilidades también, como son el presentar impuesto de industria y comercio, que
también como el manejo de contabilidad, si bien la responsabilidad del ICA nace desde un momento anterior a ser responsable de IVA, ya cuando se es responsable es más riguroso el control por parte de la administración, en este caso tributaria distrital, el control del pago del impuesto de industria y comercio. Adicional, también nace la responsabilidad de ser agente retenedor de ICA, que eso pues ya será tema de otra masterclass. Validar los topes de los ingresos y de patrimonio si también te convierten en agente retenedor de renta, importantísimo. Una persona jurídica, si pertenece al régimen común, perdón, régimen responsable del régimen ordinario, simplemente pues ya nace con las obligaciones de IVA y de retención. Una persona natural tiene topes también, así como tiene topes para el manejo del IVA, también tiene topes para el manejo de retención en la fuente. Entonces, por lo cual es importante, después de volverse una persona natural responsable de IVA, es importantísimo que valide sus topes de ingresos y de patrimonio para corroborar que no resulte pasando o cumpliendo también los topes de ser agente retenedor de impuesto de renta ante la administración tributaria. Y por último, como ya vimos, la obligación un poco más rigurosa de llevar contabilidad. Con esto damos inicio al segundo tema de los obligados a llevar contabilidad. Como nos dimos cuenta, uno de los últimos eslabones de la obligación de ser responsable de IVA es la rigurosidad más fuerte de estar, perdón, obligado a llevar contabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso de ser obligado a llevar contabilidad? Puntualmente, y cito, es la obligación de llevar, perdón, es el deber legal y tributario de registrar cronológicamente todas las operaciones económicas, gastos, ingresos y patrimonio de una persona natural o jurídica comerciante. Esta práctica permite ordenar la gestión financiera, cumplir con los impuestos como el IVA o la renta y asegurar la transparencia frente a las autoridades. Entonces, partimos de algo muy elemental y es que la contabilidad en sí es el simple hecho de registrar las operaciones y transacciones de la empresa. Si yo vendí, debo registrarlo. Si yo compré, debo registrarlo. Si yo hice un pago, debo registrarlo. Eso es la contabilidad en su esencia más pura. Cuando un comerciante, una persona entra a estar obligada a llevar contabilidad, es porque ya este control o este registro ya se vuelve un deber legal que debe cumplir la persona natural o jurídica. Y que como nos dimos cuenta desde la parte del IVA, la administración tributaria lo hace también exigible como un deber tributario. Es decir, que cuando cumplimos los topes de ser responsable de IVA, es donde la DIAN ya tiene la potestad legal de exigirle a un contribuyente que maneje contabilidad. Pero en sí, la obligación de llevar contabilidad nace más antes y ya lo vamos a ver. Pero puntualmente la obligación de llevar contabilidad es la obligación legal o el deber legal que tiene una persona natural o jurídica para el registro de las operaciones y transacciones de su empresa. ¿Qué personas están obligados a llevar contabilidad? Entonces, aquí lo que yo les decía que la obligación realmente nace mucho más antes. Según el numeral tercero del Código de Comercio determina que están obligadas a llevar contabilidad todas las personas que se dedican al comercio y o a la prestación de servicios de manera profesional, independientemente si es persona natural o jurídica. Entonces, hay que tener en cuenta que así como existe un estatuto tributario que es la norma, la carta magna en el mundo de los tributarios, hay una carta magna desde el derecho comercial que es el Código de Comercio. El Código de Comercio es aquella consolidación de normas que estipulan los deberes y las obligaciones que tenemos todos los comerciantes y o prestadores de servicios. Entonces, esta carta magna nos dice que es obligación de absolutamente todas las personas que se dediquen al comercio o a la prestación de servicios el llevar contabilidad. Así tú cumplas o no cumplas con los topes de los que hablamos para ser responsable de IVA, estás obligado a llevar contabilidad por el simple hecho de ejercer el comercio o de ejercer la prestación de servicios de manera profesional. Entonces, tú puedes ser un empleado, por ejemplo, trabajar en una empresa, tener un contrato laboral y no sé, tenías un mueble en tu casa o un televisor que quisiste vender
y lo vendiste. ¿Eso te hace comerciante? No, porque tú no te dedicas de forma profesional al comercio. Diferente es que tengas un establecimiento que se dedique a la compra y venta de electrodomésticos. Esto ya es lo que se considera el ser comerciante de manera profesional. Y de lo mismo pasa con los prestadores de servicios. Una cosa es que tú puedas dedicarte a lo que te dediques esporádicamente, pronto, hiciste por ahí un servicio a alguna persona, a alguna empresa, hiciste un favor, bien, perfecto, no, no lo haces de forma profesional, no estás obligado a llevar contabilidad. Pero si, por ejemplo, como en mi caso, el hecho de ser contador, prestador de servicios de manera profesional, porque es a lo que me dedico y es de lo que vivo, automáticamente estoy obligado a llevar contabilidad. ¿Cómo llevar la contabilidad para cumplir con lo que dice la ley? Entonces, ¿qué es llevar contabilidad? Y aquí hago este énfasis porque ahí desafortunadamente hay muchos contadores que me he cruzado en el medio profesional que no cumplen muchas veces con algunas de estos puntos que son las cosas más mínimas que deben tener. Primero, se debe llevar un archivo físico en carpetas o acetas. También se puede llevar digital y debe llevarse archivo de todas las compras, ventas, pagos, recaudos, nóminas, etcétera, de todas las transacciones. Entonces, si bien antes de toda esta era tecnológica y de las actualizaciones que tenemos a nivel de inteligencia artificial y de los sistemas electrónicos y digitales para el tema del manejo de la información y de la ciberseguridad, antes se llevaba en físico. Desafortunadamente, nuestras normas no han sido actualizadas conforme a las nuevas disposiciones y avances tecnológicos que tenemos actualmente en la sociedad, motivo por el cual la norma sigue contemplando como parte de la obligación el llevar de forma física la contabilidad. Sin embargo, ya también desde la perspectiva de fiscalizadores y demás, también pues ya se está contemplando, se contempla el manejo de archivo digital. Lo importante pues es tenerlo, que si tú compraste algo, esa factura la debes tener, el comprobante de egreso lo debes tener, el recibo de caja lo debes tener. Segundo, debes presentar los estados financieros. Los estados financieros simplemente es la consolidación de todas las transacciones que el contador registra. Eso se ve reflejado en un resumen, que es eso, los estados financieros. Los estados financieros son un resumen de las transacciones. ¿Qué se movió? ¿Qué se vendió? ¿Qué se compró? ¿Qué se ingresó? ¿Qué tengo pendiente de pagar o qué tengo pendiente de cobrar? Tercero, es la obligación de registrar correctamente los libros contables de todas las transacciones. Entonces, antiguamente, hace bastantes años se manejaba literalmente en libros de contabilidad, por eso sí se llama, en un libro de contabilidad de forma manual, físico, escrito, la contabilidad de todas las transacciones, compras, ventas, cobros, etcétera. Ya posteriormente, pues ya comenzaron a migrarse a algunos aplicativos, sistemas como Excel, y posteriormente, que es lo que manejamos hoy en día, se crearon softwares de contabilidad que por supuesto cuentan con todas las especificaciones y condiciones técnicas que debe cumplir un software contable para tal fin. Lo que es obligatorio es el hecho de que se deben registrar, reconocer, alimentar estos libros de contabilidad, ya sean físicos, que hoy en día la verdad nadie lo maneja físico, pero pues así lo contempla aún así la norma. Y es la obligación de registrar correctamente los libros contables. Y bajo qué criterios, por supuesto, los criterios que nos rigen a nivel, bueno, por lo menos en gran parte del mundo, que son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Hay que tener en cuenta que las NIF son la norma internacional contable que nos indica los criterios bajo los cuales los contadores hacemos el reconocimiento de las transacciones y de las operaciones. Puntualmente como que, por ejemplo, la NIF nos dice que se reconoce como un activo fijo, que se reconoce como un activo de inversión, que se reconoce como un ingreso en materia contable. Entonces, bajo lo que las NIF nos indican, es sobre lo cual los contadores nos basamos para tener nuestro criterio de poder reconocer en los sistemas contables todas estas transacciones.
Cuarto, hacer el uso de los documentos contables. Ya cuando estamos obligados a llevar contabilidad, nos obliga a hacer uso de los documentos contables. Hay documentos contables y no contables. Los no contables son, por ejemplo, cotizaciones, remisiones, que si bien son documentos de control, no nos afectan literalmente la contabilidad de la empresa. El yo tener el soporte de la que entregué una mercancía o de que presté un servicio me ayudará seguramente para constatarle al cliente de que le entregué, le cumplí y que me puede pagar. Pero no me afecta contabilidad. ¿Qué sí me afecta contabilidad? Los documentos contables. ¿Cuáles son? Las facturas de venta, facturas de compra, notas crédito, notas débito, notas de contabilidad, comprobantes de ingresos, recibos de caja, nota de ajustes y pues otros comprobantes que por supuesto pues ya desde el área contable depende del caso, se pueden y se deben manejar. ¿Qué debo hacer si determino que estoy obligado a llevar contabilidad? Entonces, primero, debo contratar un contador. Si bien la contabilidad es responsabilidad del contribuyente o del empresario, en principio, sí, porque pues es el directamente interesado en cumplir con, primero con los deberes formales, pero más importante con el control de su propio negocio, de su propia empresa, es obligatorio contratar un contador y un equipo de auxiliares contables o en su efecto un outsourcing contable que te brinde todo este sistema integrado. ¿Por qué? Porque difícilmente el empresario o el comerciante puede dedicarse plenamente al manejo de la contabilidad cuando debe estar enfocado en vender y en la administración de su negocio. Además de que los contadores somos quienes estamos facultados por ley para poder certificar y determinar todos los movimientos que se estén llevando conforme a las disposiciones legales. Segundo, diseñar e implementar un esquema de organización documental para llevar archivo físico. Lo que yo les mencionaba de esto de llevar el archivo ya sea físico o digital, debe tener una nomenclatura, debe tener una forma de registro. Bueno, esto es compras de régimen responsable, compras de régimen no responsable, compras de nacionales, compras del exterior. ¿Cómo se organiza esto? ¿Todo en la misma gaceta o cómo se organiza eso? Depende del caso, depende de cada empresa, depende de cada comerciante, se determina el esquema de organización documental y es parte de las responsabilidades, por supuesto, de tener el contador. El contador entra a determinar de qué forma genera y organiza este esquema organizacional. Lo siguiente, comprar un software contable para registrar correctamente los libros. Como les decía, se puede registrar en un cuaderno de contabilidad, en un libro contable físico, que pues cero recomendable, a través de un Excel podría ser, pero también cero recomendable por temas de control. Y lo más aconsejable es comprar un software de contabilidad o en su defecto, eh, que es el cuarto punto que podría salir costoso para muchos comerciantes o muchos empresarios, recomendamos contratar un outsourcing contable que ya cuente con esta herramienta para que pueda de tercerizadamente manejar la contabilidad. Entonces, que por ejemplo, ese es parte de los servicios que Royal Holding ofrece. Los clientes que contratan con nosotros no obligatoriamente tienen que comprar un software porque pues contamos con nuestra herramienta propia que mediante los cuales los incluimos pues para el manejo de su contabilidad en nuestro software contable sin costo adicional. Y quinto y último, es importante que se deben implementar los documentos contables. Entonces, si bien cuando un negocio o una empresa está pequeña, de pronto es persona natural, de pronto a duras penas facturaba, el hecho de ya tener responsabilidad de llevar contabilidad obligatoriamente lo hace acreedor de la responsabilidad de implementar estos otros documentos contables, que si recibió un dinero debe generar un recibo de caja por estas partidas de dinero que ingresaron, que si hace un giro, ya sea un pago, un anticipo, lo que sea, debe generar un comprobante de egreso, que si hay alguna nota de ajuste por X, Y, Z, pues hay que reconocerlos en esos documentos contables. Entonces aquí ya no es como de pronto cuando la empresa o el negocio está más pequeño que simplemente giran los recursos y hacen firmar de pronto un recibo de caja Minerva. No, aquí ya se vuelve obligatorio el manejo de los documentos contables. Em, bueno, pues ya con esto damos por finalizada nuestra masterclass, dándole los agradecimientos a todos los asistentes y a todos los interesados.
Recuerden que nos pueden contactar. Nuestra asesoría es totalmente personalizada y gratuita. En esa asesoría nosotros evaluamos qué obligaciones pueden llegar a tener, les ayudamos a hacer todo este análisis y diagnóstico, si son o no responsables de IVA, si son o no responsables de llevar contabilidad, si son o no responsables en otros temas tributarios como la exógena, la retención en la fuente, régimen simple, retenciones, ICA, RTICA, bueno, etcétera. Podemos hacerles completamente gratis el concepto, el diagnóstico de lo que les entra a aplicar y las responsabilidades y los riesgos latentes que pueden estar teniendo. Pueden escanear a través de este QR, es mi WhatsApp, por el cual pueden escribirme directamente cualquier pregunta, cualquier inquietud o agendar cualquier asesoría, la pueden hacer a través de este medio o a través de mi correo electrónico presidencia@royalholdinggroup.com.co. Nuestro interés es que te enfoques en hacer crecer tu negocio, que Royal se encarga de lo administrativo por ti.